Estas dos niñas se escapan de su madrastra por malos tratos. Años más tarde, vuelven y se encuentran con algo impensable. Suscríbete si esta historia te ha causado tristeza. En un rincón apartado de las montañas, donde el viento silbaba entre los árboles y el río cantaba su canción melancólica, vivían dos niñas que, a pesar de su corta edad, habían conocido más dolor que la mayoría en una vida entera. Elena, la mayor, había aprendido a ser fuerte, a soportar el peso del mundo en sus pequeños hombros, mientras que Sofía, de solo 8 años, seguía aferrada a los vestigios de una infancia que se desvanecía rápidamente. Ambas habían nacido en una familia amorosa, una familia que alguna vez fue feliz, pero que el destino, siempre impredecible y cruel, había decidido destruir. Todo comenzó cuando su madre, una mujer de una belleza suave y una risa que llenaba cada rincón de la casa, falleció en un accidente trágico. La madre de las niñas había sido la luz de su hogar, una presencia cálida que mantenía todo en equilibrio. Cuando ella murió, todo se oscureció. El padre de las niñas, un hombre que las adoraba, cayó en una profunda depresión. Su tristeza era tan profunda que parecía un abismo, del que nunca logró salir. Las niñas lo veían llorar en silencio por las noches, su mirada perdida, incapaz de encontrar consuelo. Durante meses, la casa estuvo envuelta en un manto de silencio roto solo por los sollozos de las niñas y el crujido del viento. El padre, buscando desesperadamente una manera de llenar el vacío dejado por su esposa, conoció a Marcela, una mujer que al principio parecía traer un poco de luz a sus vidas apagadas. Ella era atractiva, con una sonrisa cautivadora y una presencia firme. Las niñas, aún con el corazón roto por la pérdida de su madre, intentaron encontrar en Marcela una figura materna. Pero pronto descubrieron que detrás de esa fachada amable se escondía una persona cruel y manipuladora. Marcela no tardó en mostrar su verdadero rostro una vez que se casó con el padre de las niñas. Las sonrisas falsas se desvanecieron, y en su lugar surgió una dureza que las asustaba. Al principio, sus crueldades eran sutiles, comentarios despectivos sobre cómo las niñas debían ser más agradecidas, insinuaciones de que no eran lo suficientemente buenas. Pero con el tiempo, sus palabras se volvieron golpes más duros, tanto físicos como emocionales. Marcela las obligaba a realizar tareas interminables en la casa, incluso cuando estaban exhaustas. Si algo no le parecía lo suficientemente limpio, las castigaba, dejándolas sin comida o encerrándolas en sus habitaciones durante horas. Elena, con solo 12 años, se convirtió en la protectora de Sofía. Hacía todo lo posible por tomar el peso del castigo sobre sí misma, tratando de que su hermana menor sufriera lo menos posible. Pero Marcela no hacía distinciones. Las golpeaba con palabras y, a veces, con sus manos, recordándoles constantemente que su padre solo las mantenía por obligación, que nadie las quería realmente, que nunca serían lo suficientemente buenas. A veces, en los momentos más oscuros de la noche, Elena y Sofía se acurrucaban juntas en la cama, susurrándose promesas de un futuro mejor, de escapar algún día. «Iremos a un lugar donde nadie pueda hacernos daño», le decía Elena a Sofía mientras le acariciaba el cabello enredado. «Un lugar donde podamos ser felices, como antes, cuando mamá estaba con nosotras». Pero esas promesas parecían lejanas, casi imposibles, porque cada día bajo el yugo de Marcela era más insoportable que el anterior. El padre, que trabajaba largas horas fuera de casa, nunca se dio cuenta del verdadero infierno que sus hijas estaban viviendo. Marcela, siempre astuta, se encargaba de mostrarle una fachada amable cuando él estaba presente. Las niñas, aterradas por las amenazas de su madrastra, nunca se atrevían a decirle la verdad. Marcela les decía que si hablaban, su padre las abandonaría, las echaría a la calle y no tendrían a dónde ir. Aunque en el fondo sabían que eso no era cierto, el miedo las paralizaba. El tiempo pasó, y la situación solo empeoró. Marcela ya no se conformaba con castigarlas dentro de la casa. Empezó a prohibirles salir al pueblo, las mantenía encerradas, alejadas de los pocos amigos que tenían. El aislamiento era completo. Elena notaba como Sofía, que antes había sido una niña alegre, comenzaba a apagarse. Sus risas se volvieron más raras, sus ojos siempre estaban húmedos y su cuerpo, antes lleno de energía, se debilitaba cada día más. Una tarde, después de una tormenta particularmente fuerte, Elena encontró a Sofía llorando en silencio en el rincón de su habitación. El viento azotaba las ventanas con fuerza, y el eco de los truenos resonaba en la casa vacía. Elena, abrazándola, sintió como su hermana temblaba, no de frío,
sino de miedo y desesperación. En ese momento, supo que no podían esperar más. Si se quedaban, Sofía no sobreviviría. Esa misma noche, cuando Marcela se fue a dormir, Elena comenzó a preparar su plan de escape. Tenían que marcharse, aunque no supieran a dónde. Empacó lo poco que tenían, un trozo de pan seco, una botella con agua y la vieja manta de su madre. Pero lo más importante que empacó fue una pequeña fotografía de su madre que había guardado en secreto durante todos esos años. La imagen de su madre era lo único que les quedaba de aquellos días felices, y Elena sentía que les daría la fuerza para seguir adelante. Partieron antes del amanecer. El viento era frío, y el bosque que rodeaba el pueblo parecía más oscuro de lo habitual. Las ramas de los árboles crujían como si fueran manos que intentaran alcanzarlas, y cada sonido les hacía temer que Marcela las estuviera persiguiendo. Pero no miraron atrás. Elena mantenía a Sofía cerca, caminando lo más rápido posible, tratando de alejarse de la pesadilla que habían vivido. Al principio, la adrenalina las mantuvo en movimiento, pero a medida que pasaban las horas, el cansancio comenzó a apoderarse de ellas. El bosque parecía interminable. El pan que habían traído no era suficiente para calmar el hambre, y el frío penetraba hasta los huesos. Las hojas húmedas y las ramas caídas dificultaban cada paso, y Elena notaba que Sofía estaba cada vez más débil. Trató de mantener el ánimo, de hablarle de los lugares que podrían encontrar, de la libertad que las esperaba, pero incluso sus propias palabras sonaban vacías. Después de 2 días en el bosque, llegaron a un claro donde encontraron una cabaña abandonada. Era pequeña, apenas un refugio, pero les ofrecía un techo y un respiro del frío viento que azotaba sus cuerpos. Dentro, el aire estaba viciado y oscuro, pero para ellas, era como un santuario. Se acurrucaron juntas bajo la manta, pero el hambre y el frío seguían presentes. Sofía comenzó a enfermar. Su cuerpo no podía soportar más el agotamiento, el hambre y el frío. Elena, desesperada, trataba de consolarla, pero cada día que pasaba, la fiebre de Sofía aumentaba. Su piel, normalmente rosada, se volvió pálida, sus ojos brillaban con una fiebre que no cedía, y su respiración era cada vez más débil. Una noche, mientras la luna llena brillaba sobre el bosque, Sofía le pidió a Elena que le cantara una canción, una que su madre solía cantarles antes de dormir. Elena, con la voz rota por el dolor, comenzó a tararear la melodía. Mientras lo hacía, sintió como la respiración de Sofía se hacía más lenta, más suave, hasta que finalmente, se detuvo. Elena permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, abrazando el cuerpo de Sofía, que yacía sin vida en sus brazos. Sus ojos, enrojecidos y secos por las lágrimas, apenas podían enfocarse en la pequeña figura que había cuidado durante toda su vida. El silencio del bosque la envolvía, y el mundo a su alrededor parecía detenerse. No sabía qué hacer. Su hermana, a quien había prometido proteger, estaba inmóvil. Un torrente de pensamientos inundaba su mente. ¿Y si hubiera encontrado comida antes? ¿Y si hubiera caminado más rápido? ¿Y si nunca hubieran huido? El sentimiento de culpa la abrumaba, pero entre la desesperación y la tristeza, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Sofía no podía estar muerta. No podía rendirse aún. Debía intentar algo, cualquier cosa. Con una decisión desesperada, Elena besó suavemente la frente fría de su hermana y la cubrió con la manta que habían traído de casa. Se levantó, tambaleándose, y salió de la cabaña. Tenía que encontrar ayuda, alguien que pudiera salvar a Sofía. No sabía a dónde ir, pero recordaba vagamente que había un pueblo más allá del bosque, del que una vez había oído hablar a su madre. Si corría lo suficientemente rápido, tal vez, solo tal vez, alguien allí podría ayudar. Elena corrió como nunca lo había hecho. Su cuerpo, agotado y herido, se movía impulsado solo por el amor desesperado que sentía por su hermana. El viento frío cortaba su piel, y las ramas le rasguñaban los brazos y las piernas, pero nada la detenía. En su mente solo había una imagen, la de Sofía abriendo los ojos de nuevo. Cada paso era una promesa que se hacía a sí misma, no dejaría que su hermana se fuera sin luchar. Después de lo que parecieron horas interminables, el bosque comenzó a aclararse. Elena ya no sentía las piernas, pero sus pies seguían moviéndose, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Finalmente, divisó las primeras casas de un pequeño pueblo al pie de una colina.
Apenas podía verlas a través de la bruma de su visión borrosa, pero sabían que había llegado. Sin detenerse a descansar, corrió hacia el centro del pueblo, buscando con la mirada a alguien que pudiera ayudarla. El lugar parecía tranquilo, casi adormecido por el frío del otoño. No había muchas personas en las calles, y aquellas que pasaban le lanzaban miradas desconfiadas, tal vez porque su apariencia era desaliñada y sucia, o tal vez porque podían ver el pánico en sus ojos. Desesperada, se detuvo frente a la casa más cercana y golpeó con todas sus fuerzas. No hubo respuesta. Corrió hacia otra puerta, luego otra, pero nadie le abría. Con cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. El frío y la fatiga comenzaban a hacer mella en ella, y sus fuerzas empezaban a flaquear. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse en la calle de tierra, una voz suave pero firme la llamó desde atrás. «¿Qué ocurre, niña? ¿Por qué corres de esa manera?» Elena se giró y vio a una anciana parada en el umbral de una pequeña casa de piedra. La mujer era baja y encorvada, con el cabello canoso recogido en un moño, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y preocupación. Había algo en ella que le recordaba a su madre, y eso hizo que Elena rompiera a llorar. «Mi hermana», gritó entre sollozos, apenas pudiendo articular las palabras. «Mi hermana está muriendo. Por favor, ayúdela. Está en el bosque, no tenemos mucho tiempo». La anciana no necesitó más explicaciones. Su rostro se endureció con una decisión rápida y clara. «Tranquila, niña. Ven, entra a mi casa primero», dijo mientras la ayudaba a cruzar el umbral. A pesar de su avanzada edad, sus manos eran firmes y seguras. La casa de la anciana era cálida, con una chimenea que crepitaba suavemente, y el aire olía a hierbas medicinales. Elena, agotada y débil, se dejó caer en una silla de madera. La anciana desapareció por un momento, regresando rápidamente con una taza de té caliente. «Bebe esto, te ayudará a recuperar un poco de fuerzas», dijo, mientras colocaba un paño húmedo sobre la frente de Elena. «Ahora, dime dónde está tu hermana. Cuéntamelo todo». Elena bebió a sorbos el té, que tenía un sabor amargo pero reconfortante. Le contó a la anciana toda su historia, cómo habían huido de su casa, del maltrato de Marcela, cómo habían vagado por el bosque durante días, y cómo Sofía había caído enferma. «Está en una cabaña en el bosque, al norte del río», dijo, su voz apenas un susurro mientras el agotamiento la vencía. «No sé si está viva». La anciana la escuchó atentamente, asintiendo mientras Elena hablaba. Cuando terminó, se levantó de la silla y fue a una habitación trasera, regresando con una gran bolsa de cuero llena de frascos y hierbas. «No te preocupes, pequeña. He tratado enfermedades mucho peores. Vamos a encontrar a tu hermana, y haré todo lo que pueda para salvarla. Pero tienes que ser fuerte, ¿entiendes? Necesitaré que me guíes de vuelta a esa cabaña». Elena, aunque exhausta, asintió con determinación. Sabía que no podía rendirse ahora. Tomó la mano de la anciana, que a pesar de ser rugosa, transmitía una calma y seguridad que Elena no había sentido en mucho tiempo. Ambas partieron de inmediato hacia el bosque. La anciana, que se presentó como Doña Clara, caminaba con sorprendente agilidad para su edad. Con cada paso, recogía hierbas y raíces del camino, metiéndolas en su bolsa con una destreza asombrosa. Elena, aún agotada, la guiaba lo mejor que podía, recordando el camino de vuelta a la cabaña donde había dejado a Sofía. Cuando finalmente llegaron, el corazón de Elena latía con fuerza. Entraron en la cabaña, y allí estaba Sofía, aún envuelta en la manta, su cuerpo débil y pálido. Elena contuvo la respiración mientras Doña Clara se inclinaba sobre la pequeña, palpando su frente, sus manos y su pecho. «Todavía está con vida, niña», dijo la anciana con voz serena. «Está muy débil, pero no ha partido. Hay esperanza». Elena sintió como una oleada de alivio le recorría el cuerpo. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de alivio. Sofía seguía con vida. Doña Clara comenzó a trabajar con rapidez. Sacó frascos de su bolsa, mezclando hierbas en un mortero y preparando una infusión con las plantas que había recogido en el camino. Le dio a Sofía pequeños sorbos del brebaje amargo, y luego le aplicó cataplasmas calientes en el pecho y las extremidades, hablando en voz baja, como si recitara una antigua oración.
Elena observaba, agotada pero llena de esperanza. Cada segundo parecía eterno, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, los labios de Sofía se movieron levemente. Un suspiro suave escapó de su boca, y sus párpados temblaron. Sofía, susurró Elena, arrodillándose a su lado. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, desenfocados al principio, pero pronto encontraron los de su hermana. Un débil susurro salió de sus labios. ¿Elena? ¿Dónde estamos? El corazón de Elena estalló de alegría, y abrazó a su hermana con fuerza, sintiendo como el calor volvía lentamente a su pequeño cuerpo. Habían vencido a la muerte. Elena y Sofía habían encontrado un hogar con doña Clara, pero el camino hacia la paz no fue sencillo, ni tampoco rápido. Los primeros meses fueron difíciles para las dos niñas. Aunque estaban lejos de Marcela y de los horrores que habían dejado atrás, las marcas del maltrato eran profundas, y no solo en sus cuerpos. Elena, siempre protectora, no podía evitar sentir que debía estar en alerta constante, esperando que algo malo ocurriera en cualquier momento. Sofía, por otro lado, se mantenía asustada, temiendo que cualquier ruido fuerte o gesto brusco significara un regreso a la violencia. Pero doña Clara, con su infinita paciencia y sabiduría, sabía que estas heridas no sanarían de un día para otro. Entendía que las cicatrices emocionales tardan más en curarse que las físicas, y se propuso darles el tiempo y el espacio que necesitaran para empezar a confiar de nuevo. No les exigía nada, simplemente les ofrecía su hogar, su calor, y su amor incondicional. Las primeras semanas, Sofía no quería apartarse de Elena ni un solo segundo. Dormía abrazada a su hermana, y hasta el más pequeño ruido nocturno la hacía sobresaltarse. Los días eran más llevaderos, ya que doña Clara, con la habilidad de una abuela amorosa, les encontraba pequeñas tareas para que se mantuvieran ocupadas, recoger flores del campo, ayudar a preparar el té o simplemente pasear juntas por el pueblo. Pero las noches eran otra historia. El miedo, esos monstruos invisibles que las niñas habían traído consigo, se hacían más grandes cuando el sol desaparecía. Una noche en particular, mientras las tres estaban sentadas frente al fuego, doña Clara, que solía contarles historias para que se distrajeran, se quedó en silencio. Las niñas notaron el cambio en su expresión y se quedaron esperando, intrigadas. Ustedes saben, dijo la anciana, con la voz suave pero firme, el miedo es como una sombra. A veces parece tan grande que pensamos que va a devorarnos. Pero lo curioso de las sombras es que siempre desaparecen cuando las enfrentamos con la luz. Miró a las niñas, con una sonrisa cálida. Esta casa está llena de luz, niñas mías. Aquí, no hay sombra que pueda hacerles daño. No más. Las palabras de doña Clara, aunque simples, tocaron algo profundo en Elena y Sofía. Esa noche, por primera vez, Sofía durmió sin sobresaltarse. Poco a poco, las pesadillas comenzaron a desvanecerse. El tiempo pasó, y cada día era un paso más hacia la recuperación. Doña Clara se convirtió no solo en su cuidadora, sino en su mentora y guía. Les enseñó cosas que nunca habían aprendido en casa, cosas que su madre biológica no había tenido tiempo de enseñarles. Les enseñó sobre las estrellas, cómo navegar en la oscuridad utilizando las constelaciones como guía. Les mostró cómo leer las estaciones en el viento y en los colores de las hojas de los árboles. Y lo más importante, les enseñó a escucharse a sí mismas, a confiar en su intuición y a ser amables consigo mismas. Un día, mientras estaban en el jardín, Elena, quien siempre había sido la más callada y reservada de las dos, rompió el silencio. ¿Cómo pudiste cuidarnos así desde el principio?, preguntó, mirando a doña Clara mientras arrancaba malas hierbas. Apenas nos conocías, y aún así nos trataste como si fuéramos tus nietas. Doña Clara sonrió, y se sentó junto a Elena, apoyándose en su bastón. Elena, querida, dijo, a veces no necesitas conocer a alguien de toda la vida para saber lo que necesita. Cuando las vi, supe que estaban heridas, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Nadie debería pasar por lo que ustedes pasaron, y si mi casa podía ofrecerles algo de paz, no dudé en abrirles las puertas. La anciana miró al horizonte, como si recordara algo lejano. También perdí mucho en mi vida, niña. Pero siempre he creído que, cuando has vivido el dolor, debes hacer todo lo posible por no dejar que otros lo sientan. Ustedes dos me han devuelto una parte de mí que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Elena sintió que algo en su interior se suavizaba al escuchar esas palabras.
Aquel muro de dureza que había construido para protegerse comenzaba a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. Doña Clara no era solo una figura materna para ellas, se había convertido en el pilar de su nueva vida, en el ejemplo de cómo el amor y la bondad podían prevalecer sobre cualquier sufrimiento. A medida que los años avanzaban, la transformación de las niñas era evidente. Sofía, quien había sido frágil y enfermiza al llegar al pueblo, se convirtió en una joven llena de energía y curiosidad. Bajo la tutela de Doña Clara, desarrolló una habilidad extraordinaria para la medicina natural. Las personas del pueblo, al principio desconfiadas de las niñas, comenzaron a confiar en Sofía para tratar sus dolencias. Tenía un don innato, un toque suave y una sabiduría que parecían ir más allá de su corta edad. Y a pesar de todo lo que había vivido, Sofía siempre mantenía una sonrisa, una amabilidad que iluminaba cualquier habitación. Elena, por su parte, encontró su lugar ayudando en el pueblo. Era fuerte, decidida y siempre estaba dispuesta a echar una mano a quien lo necesitara. Aunque seguía siendo protectora con su hermana, poco a poco fue soltando ese miedo constante de que algo terrible sucediera. Había aprendido que la vida no siempre era predecible, pero también que no podía vivir con el peso del miedo en sus hombros para siempre. A lo largo de los años, las niñas se convirtieron en jóvenes mujeres. Sofía, con sus conocimientos de las hierbas y medicinas, se ganó un nombre propio en el pueblo. La gente la buscaba no solo por sus habilidades, sino porque su bondad y calidez hacían que todo el mundo se sintiera mejor solo al estar cerca de ella. Elena también creció, tanto en fuerza como en sabiduría, y se convirtió en una especie de líder entre los jóvenes del pueblo. Tenía una presencia calmante, una madurez que los demás admiraban. Pero a pesar de todo el crecimiento y la paz que habían logrado, la vida, como bien sabía Doña Clara, nunca deja de presentar desafíos. Un invierno especialmente duro golpeó el pueblo. Las enfermedades comenzaron a propagarse, y la gente acudía desesperada en busca de ayuda. Sofía y Doña Clara trabajaron incansablemente, preparando remedios, cuidando a los enfermos y haciendo todo lo posible por aliviar el sufrimiento de la comunidad. Elena, por su parte, ayudaba a mantener el orden, organizando grupos para distribuir alimentos y madera, asegurándose de que nadie quedara abandonado en medio de la crisis. La situación era grave, pero la bondad de la gente del pueblo y la dedicación de Sofía y Elena hicieron que la comunidad resistiera. La casa de Doña Clara se convirtió en un centro de esperanza, donde los enfermos recibían cuidado, y donde las historias y las risas continuaban a pesar de todo. Las niñas, ahora jóvenes mujeres, se habían convertido en las defensoras de aquellos que, como ellas en el pasado, necesitaban una mano amiga. El invierno pasó, pero no sin dejar su marca. La edad de Doña Clara finalmente comenzó a notarse más. Su cuerpo, que había sido fuerte y ágil durante tantos años, empezó a debilitarse. Las niñas notaron el cambio, pero Doña Clara, siempre sabia y serena, las tranquilizaba. Todo llega a su tiempo, les decía con una sonrisa tierna. He tenido una vida larga y plena. Y ustedes dos han sido el mayor regalo de mis últimos años. Las palabras de Doña Clara eran siempre reconfortantes, pero Elena y Sofía no podían evitar sentir el temor de lo inevitable. La anciana que las había salvado y guiado, que les había enseñado a vivir de nuevo, ahora se acercaba a su propio final. El día en que Doña Clara finalmente partió fue uno de esos días en los que el sol brilla con una luz cálida y dorada, como si el cielo mismo quisiera consolar a quienes quedaban atrás. Las niñas, ahora mujeres, se sentaron junto a su cama hasta el último momento, sus manos entrelazadas con las de la anciana que les había dado una nueva vida. Doña Clara se fue en paz, con una sonrisa en su rostro, sabiendo que había dejado el mundo mejor de lo que lo encontró. El dolor de la pérdida fue profundo, pero las lecciones de Doña Clara estaban arraigadas en sus corazones. Sabían que su legado viviría en ellas, en cada acto de bondad, en cada flor que recogieran del campo, en cada risa que compartieran. La casa que una vez fue de Doña Clara seguía llena de vida, pero ahora era Elena y Sofía quienes la mantenían viva. Años habían pasado desde que Elena y Sofía se habían refugiado bajo el cuidado de Doña Clara. Ahora, convertidas en mujeres jóvenes, fuertes y llenas de sabiduría, sus vidas se habían estabilizado en el pequeño pueblo que las había acogido. Sofía se había convertido en una curandera reconocida, siguiendo los pasos de la anciana que les había salvado la vida, mientras Elena había encontrado su lugar como protectora de la comunidad, siempre dispuesta a ayudar a los demás y liderar cuando era necesario. A pesar de todo el amor y la paz que habían encontrado, había algo en su pasado que nunca habían terminado de enfrentar del todo,
su vida anterior con Marcela, su cruel madrastra. Durante años, ambas habían evitado pensar en ello, concentrándose en construir una nueva existencia, alejadas del dolor y el miedo que habían sufrido. Pero a medida que crecían, y especialmente después de la muerte de doña Clara, algo en su interior les decía que había una puerta que aún no habían cerrado. Elena, siempre la más decidida, fue quien primero mencionó la posibilidad de regresar a la casa donde habían crecido. Sofía, he estado pensando, dijo una tarde, mientras recogían hierbas en el jardín. Hemos reconstruido nuestras vidas aquí, hemos dejado el pasado atrás, pero ¿no sientes que aún hay algo pendiente? Esa casa, la casa donde vivimos con Marcela, no podemos seguir evitándolo. Tal vez si regresamos, podremos encontrar una verdadera paz. Sofía, que siempre había sido más reacia a recordar ese pasado, se quedó en silencio por un momento. Sabía que su hermana tenía razón. Había pasado tanto tiempo, y aunque la vida que tenían ahora era hermosa y plena, sentía que algo aún les pesaba en el alma, como una sombra que nunca terminaba de desaparecer. Tienes razón, dijo finalmente, con un suspiro. Quizás necesitamos enfrentarlo para poder dejarlo ir por completo. No he pensado en Marcela en años, pero hay noches en las que todavía sueño con ella, y con esa casa. Y así, decidieron que era hora. No fue una decisión fácil. La idea de regresar al lugar donde habían experimentado tanto dolor les revolvía el estómago, pero sabían que, para avanzar completamente, debían cerrar ese capítulo de una vez por todas. El viaje de regreso no fue largo, pero a medida que se acercaban a las tierras donde estaba la vieja casa, las emociones comenzaron a revolverse en su interior. Los caminos y paisajes que una vez conocieron habían cambiado, pero el peso de los recuerdos no. Cada árbol, cada colina, cada curva en el camino traía consigo una ola de sensaciones, miedo, tristeza, rabia. Sofía caminaba en silencio, apretando con fuerza la mano de Elena, mientras su hermana la guiaba con paso firme, aunque su propio corazón latía con nerviosismo. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a la casa. O lo que quedaba de ella. El lugar que había sido su hogar en la infancia, que antes parecía tan imponente y aterrador, ahora estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de sus bisagras, y las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían estar luchando por no desmoronarse. El tiempo había hecho lo suyo, y lo que una vez fue una fortaleza de sufrimiento ahora era solo una sombra de lo que había sido. Elena y Sofía se quedaron paradas frente a la entrada, observando la decadencia del lugar. El silencio era abrumador, roto solo por el viento que soplaba suavemente entre las ramas de los árboles cercanos. No había rastro de vida. Marcela, la mujer que había sido el centro de tanto dolor, no estaba allí. No había gritos, no había amenazas. Solo el silencio de una casa vacía y olvidada por el tiempo. Con una mezcla de alivio y nostalgia, Elena dio el primer paso hacia la puerta. Sofía la siguió, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Caminaban lentamente, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera despertar los fantasmas del pasado. La casa, aunque en ruinas, aún mantenía algunas de las señales de lo que había sido su vida allí. El viejo marco de la chimenea, los restos de muebles cubiertos de polvo, las escaleras que llevaban a las habitaciones que una vez ocuparon. Todo era un eco lejano de un tiempo oscuro. Mientras recorrían la casa, las hermanas encontraron lo inesperado. En la sala principal, sobre una mesa cubierta de polvo y telarañas, había una esquela, una simple nota escrita a mano, con letras torpes pero claras. Elena la tomó entre sus manos temblorosas, mientras Sofía se acercaba para leer junto a ella. Marcela Ramírez. Fallecida en este lugar. Descanso eterno en soledad. El papel, amarillento por el paso del tiempo, temblaba ligeramente en las manos de Elena. Ambas hermanas se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de leer. Marcela había muerto, y no solo había muerto, sino que lo había hecho sola, en el mismo lugar donde había infligido tanto dolor. Nadie había reclamado su cuerpo. Nadie había llorado su partida. Por un momento, el aire parecía detenerse. Las emociones comenzaron a arremolinarse dentro de ellas. Elena sintió una oleada de rabia mezclada con alivio, mientras Sofía luchaba por contener las lágrimas. La mujer que había sido el centro de sus pesadillas, la fuente de su sufrimiento, ya no existía.
No quedaba nada de ella más que un nombre en un papel olvidado en una casa en ruinas. Murió sola, susurró Sofía, con un tono que mezclaba incredulidad y compasión. Elena sintió lentamente, su mente procesando todo. Habían huido de Marcela para salvarse, pero en ese momento, se dieron cuenta de algo mucho más profundo. Marcela no solo había sido su verdugo, también había sido una víctima de su propia oscuridad, atrapada en un ciclo de odio y soledad. Ambas hermanas se miraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, supieron que, de alguna manera, ese viaje no había sido solo para enfrentarse a su pasado, sino para entender que, a pesar del dolor, ellas habían salido de ese ciclo. Habían elegido el amor, la compasión, la bondad. Marcela, en cambio, había quedado atrapada en su propio sufrimiento, muriendo sola en la oscuridad que ella misma había creado. El peso de ese descubrimiento fue inmenso, pero también liberador. Elena dejó caer la esquela sobre la mesa, y respiró profundamente. Sofía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hermana. Nosotras sobrevivimos, dijo Sofía, en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. Nosotras vivimos, corrigió Elena, con una suave sonrisa. Fue en ese momento, en esa casa en ruinas, donde ambas sintieron una paz que nunca habían conocido. No era la venganza, ni el odio lo que las liberaba, sino el hecho de que, a pesar de todo lo que habían pasado, habían elegido un camino diferente. Habían encontrado una familia en Doña Clara, habían creado una vida basada en la bondad y el amor, y ahora podían dejar atrás, finalmente, el dolor del pasado. Con una última mirada a la vieja casa, Elena y Sofía dieron la vuelta y se marcharon. No sintieron la necesidad de volver jamás. La verdadera paz no estaba en aquel lugar, ni en el pasado que habían dejado atrás. La paz estaba dentro de ellas, en la vida que habían construido juntas, en las lecciones que habían aprendido, y en el amor que ahora las unía más fuerte que nunca. Habían ganado la batalla más difícil de todas, la de encontrar la luz después de tanta oscuridad.